Es un nombre impresionante, ¿no crees? GE Vernova 9HA. Bueno, aunque suena como un auto deportivo italiano cruzado con un elemento químico, la GE Vernova 9HA en realidad es una turbina de gas y un equipo impresionante. A plena potencia, su compresor inhala suficiente aire cada 10 segundos como para llenar un buen dirigible Goodyear. Ese enorme volumen de aire es comprimido, mezclado con gas natural, encendido y lanzado a través de los álabes de la turbina, girando tan rápido que sus puntas rompen la barrera del sonido, y el eje que hacen girar está conectado a un generador que produce suficiente electricidad para iluminar toda una ciudad. Puede que no suene tan emocionante, pero lo es. Por eso estamos haciendo un video sobre esto. La segunda generación, la 9HA2, se encuentra entre las turbinas de gas de servicio pesado más potentes en operación comercial en todo el mundo. Una planta en Malasia, construida alrededor de un par de ellas, tiene una capacidad total de 1.440 megavatios suficiente, dice GE, para abastecer hasta 3 millones de hogares. Sin embargo, su historia se encuentra en una encrucijada extraña. La familia HA se vio envuelta en una gran crisis de álabes después de que una turbina fallara en Texas en septiembre de 2018, lo que provocó inspecciones y reparaciones en plantas de varios continentes. La 9HA2 hizo su debut comercial en la central eléctrica Track 4A de Malasia, después de que su campaña de puesta en marcha coincidiera con la llegada del COVID-19. Es, dependiendo de a quién le preguntes, el punto más alto de la ingeniería de turbinas de gas, un puente flexible hacia una red eléctrica más limpia o posiblemente el último gran monumento a la quema de combustibles fósiles para generar electricidad. Así que echemos un vistazo a cómo se construyó. ¿Qué salió mal? ¿Y qué sigue para la aclamada 9H? La carrera por superar el 60%. La cifra del 60% es básicamente el equivalente a correr una milla en 4 minutos para la energía generada con gas. Durante la mayor parte del siglo XX, una planta de ciclo combinado que convertía la mitad de la energía de su combustible en electricidad se consideraba excelente, realmente de primera categoría. Pero superar el 60% significaba obtener aproximadamente una quinta parte más de electricidad con el mismo gas, y como puedes imaginar, esa es una montaña difícil de escalar. Pero había un incentivo para que alguien lo hiciera. Cada fracción de punto por encima del 60% valdría decenas de millones de dólares a lo largo de la vida útil de una planta. GE Vernova es una de las empresas de tecnología energética más grandes del mundo. Se independizó en abril de 2024 cuando General Electric se dividió en 3 empresas, y el negocio de aviación restante continuó como GE Aerospace. GE en sí misma desciende en parte de Edison General Electric, fundada por Thomas Edison. El nombre Vernova combina ver, derivado de verde y frondoso, con nova del latín novus, o nuevo, una marca destinada a evocar una nueva era de energía baja en carbono. Aunque eso podría considerarse algo debatible en el contexto de este video, como ciertamente veremos, sigue con nosotros. GE Vernova produce turbinas de gas, turbinas eólicas, equipos de red y sistemas de generación de energía. Sus máquinas de clase H han superado repetidamente los récords de eficiencia en ciclo combinado por encima del 60% y las eficiencias nominales actuales de las plantas 9HA2 superan el 64%. El primer intento serio de GE para lograr esto se dio en Gales a principios del siglo XXI. La planta de Baglan Bay, cerca de Port Talbot, puesta en marcha en 2003, operó una de las primeras turbinas de clase H de la compañía y demostró que las temperaturas de combustión más altas necesarias para ese tipo de eficiencia eran realmente alcanzables. Los álabes se enfriaban con vapor, que se canalizaba a través de pasajes internos, lo que mantenía el metal en buen estado en la sección caliente, pero requería una maraña de tuberías entre el ciclo de vapor y la propia turbina. El sistema funcionaba, pero también desanimaba a los compradores, y la clase H enfriada por vapor tuvo una adopción limitada fuera de unas cuantas instalaciones. A principios de la década de 2010, los ingenieros de GE en Greenville, Carolina del Sur, y Belfort, Francia, optaron por un enfoque diferente. Lo llamaron HA, por alta eficiencia con enfriamiento por aire. La idea era eliminar la sección caliente enfriada por vapor y volver al enfriamiento por aire, para luego compensar la pérdida de margen con temperaturas de combustión más altas, superaleaciones mejores, recubrimientos térmicos mejorados y tolerancias más estrictas en cada álabe y cada paleta directriz. Tubería simple, menos interfaces, una turbina que una empresa de servicios públicos pudiera instalar y operar sin un sistema de soporte exótico a su alrededor. El esfuerzo de desarrollo se basó en décadas de trabajo con las turbinas de clase F y H anteriores de GE. El programa decisivo de validación a plena carga tuvo lugar en la instalación de pruebas fuera de la red de GE en Greenville, donde la 9HA fue probada desde octubre de 2014 hasta marzo de 2015 bajo una variedad de condiciones operativas. La presentación pública se realizó después en junio de 2015 en Belfort.
Emmanuel Macron, quien en ese entonces era el ministro de Economía de Francia, apareció para presentar la primera turbina 9HA destinada a la nueva planta de ciclo combinado de Électricité de France en Bouchoms, en el norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica. De manera bastante simbólica, la planta de Bouchoms está ubicada al lado de una antigua central de carbón que ahora sería reemplazada por el nuevo bloque de gas, un ejemplo muy claro de cómo lo viejo está siendo sustituido por lo nuevo. Esta primera generación de la 9HA recibió el nombre de 9HI1 de manera creativa. Bouchoms entró en funcionamiento al año siguiente, a principios de 2016, y las cifras eran exactamente lo que GE había estado buscando durante una década. En una prueba presenciada por testigos independientes, la planta alcanzó una eficiencia neta del 62.22%, con una potencia corregida de aproximadamente 594 megavatios. También demostró por separado una potencia neta máxima de 605 megavatios y Guinness World Records la reconoció como la planta de ciclo combinado más eficiente del mundo. Un solo punto porcentual de eficiencia no parece mucho hasta que lo aplicas a los 30 años de vida operativa de una planta que quema gas las 24 horas del día. A la escala de Bouchoms, ese punto se traduce en millones de metros cúbicos de gas ahorrados por año y una reducción equivalente en las emisiones de dióxido de carbono por megavatio hora. Las empresas de servicios públicos, por supuesto, se dieron cuenta de esto, y también los competidores de GE. El logro de Bouchoms estableció la plataforma HA como el referente a superar, y dentro de GE creó un nuevo problema: la 9HA. Uno había demostrado el concepto. El siguiente paso fue una versión más grande de la misma arquitectura, haciendo pasar más aire por un compresor más grande y sacando más megavatios de cada unidad. Esa versión más grande se convirtió en la 9HA2. ¿Cómo el motor a reacción estacionario genera electricidad? Bien, entonces volvamos a revisar cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Si quitamos la carcasa y el generador, lo que queda se parece mucho a un motor bajo el ala de un avión de pasajeros. El aire es aspirado por la parte frontal, es comprimido por fila tras fila de aspas de compresor, se mezcla con gas natural en un anillo de cámaras de combustión y se enciende. El gas caliente pasa rápidamente a través de un conjunto de aspas en el mismo eje, haciéndolas girar a miles de revoluciones por minuto mientras se expande y se enfría. Ese eje impulsa dos cosas al mismo tiempo: el compresor en la parte frontal, que mantiene alimentado el ciclo de pulsos, y en el otro extremo, un generador que convierte la rotación en electricidad. La idea termodinámica central se parece a la que Frank Whittle y Hans von Ohain desarrollaron para la propulsión de aeronaves en la década de 1930, pero mientras que un motor de avión utiliza su maquinaria para producir empuje, el 9HA está diseñado para producir potencia rotacional en el eje. Ese eje impulsa un generador enviando electricidad a la red en lugar de empujar un avión por el aire. Si ejecutas ese ciclo por sí solo, obtienes lo que los ingenieros llaman operación en ciclo simple. El 9HA2 produce alrededor de 571 megavatios de esa manera, con aproximadamente un 44% de eficiencia térmica. El resto de la energía del combustible sale por la chimenea de escape como gas caliente a más de 600 grados Celsius, y es ahí donde entra la segunda parte de la planta. El escape entra en un generador de vapor de recuperación de calor, donde produce vapor para una segunda turbina. Dependiendo de la planta, las turbinas de gas y de vapor pueden accionar generadores separados o compartir un solo eje y generador. En la configuración de referencia 1 a 1 de GE, un solo 9HA2 puede soportar un bloque de ciclo combinado con una potencia nominal de alrededor de 838 megavatios y una eficiencia neta del 64.1%. La escala del maquinaria que hace esto es bastante difícil de imaginar hasta que te paras junto a él, lo cual probablemente no harás, así que aquí tienes una foto. La turbina 9HA por sí sola mide alrededor de 12 metros de largo y pesa aproximadamente 450 toneladas. Es comparable a un Airbus A380 completamente cargado. Al ser tan grande, tiene que ser enviada desde Belfort en vagones de tren y barcazas especializados porque, por supuesto, ningún camión común puede transportar algo así. Por dentro, las condiciones son absolutamente extremas. Las temperaturas de combustión en la sección caliente superaban los 1500 grados Celsius, que serían 2732 grados Fahrenheit, o sea, más caliente que el punto de fusión de las superaleaciones a base de níquel con las que se funden las aspas. Las aspas sobreviven porque cada una es hueca, con una red de conductos de enfriamiento perforados y fundidos a lo largo de su interior. El aire comprimido extraído de etapas anteriores de la misma turbina se canaliza a través de esos conductos y sale por pequeños orificios en la superficie de la aspa, formando una delgada película protectora. Sobre el metal se encuentra un recubrimiento cerámico de barrera térmica rociado en capas de una fracción de milímetro de grosor que aísla la aleación del flujo de gas. Mientras tanto, las puntas de las aspas se mueven a aproximadamente 1200 millas por hora. Eso es aproximadamente Mach 1,5 al nivel del mar, más rápido que la mayoría de los aviones de combate a gran altitud, y lo hacen de manera continua durante meses entre inspecciones.
Todo esto se mantiene unido gracias a muchas tolerancias, ya que los espacios entre las aspas giratorias y la carcasa fija deben mantenerse extremadamente pequeños. Muy poca holgura corre el riesgo de que haya contacto cuando los componentes se calientan y se expanden. Demasiada holgura permite que el gas caliente se filtre alrededor de las puntas de las aspas, reduciendo la eficiencia. El enorme rotor también debe estar equilibrado con una precisión excepcional para evitar vibraciones destructivas que serían bastante intensas. Una turbina 9HA moderna cuenta con varios cientos de sensores que monitorean la vibración, la temperatura, la presión, la holgura en las puntas de las aspas y la composición de los gases de escape, alimentando un sistema de control que ajusta el flujo de combustible y la distribución del aire muchas veces por segundo. Los operadores en la sala de control, a cientos de millas de distancia, pueden ver los mismos datos en tiempo real, y los centros de monitoreo de GE Vernova pueden hacer lo mismo desde otro continente. Todo esto es lo que está detrás de la idea resumida de un motor a reacción que alimenta una ciudad. La física de los motores de avión está presente. La adaptación para energía estacionaria es lo que hace que un solo eje girando en un edificio en Francia o Malasia sea capaz de iluminar una metrópolis. La apuesta más grande detrás del 9HA2. El récord de Bouchard hizo exactamente lo que GE esperaba. A los 2 años de la puesta en marcha de la planta, las turbinas clase HA se estaban enviando a Nishinagoya en Japón, donde Chubu Electric estaba construyendo una de las centrales de ciclo combinado más grandes del planeta, y a una serie de nuevas plantas de gas en todo Estados Unidos, desde Pensilvania hasta Texas. Siguieron pedidos de Taiwán, de la provincia de Punjab en Pakistán y de lugares en China. Para 2017 GE podía señalar docenas de unidades HA vendidas o en servicio, y la plataforma se había convertido en el buque insignia de su división de energía. Pero GE Power, como se conocía bien a la empresa hasta convertirse en GE Vernova en 2024, había entrado en una carrera armamentista de ingeniería. Mitsubishi Hitachi Power Systems estaba impulsando sus turbinas de clase J, mientras que Siemens desarrollaba sus propias máquinas avanzadas. Cada décima de punto porcentual se convirtió en un arma absoluta de mercadotecnia y cada nuevo contrato importante era ferozmente disputado. GE tenía que mantener su impulso, y lo logró en octubre de 2017. La empresa anunció versiones mejoradas de la familia HA, la 9HA2 y la 7HA2, cada una con una eficiencia de ciclo combinado declarada superior al 64%. El rediseño permitió que pasara más aire a través de un compresor más grande, aumentó la temperatura de combustión y modificó la refrigeración de la sección caliente para manejarlo. La 9HA2 se encontraba en la parte superior de la gama, con una potencia nominal de alrededor de 571 megavatios en ciclo simple y más de 800 megavatios como parte de un bloque de ciclo combinado. Para una compañía de servicios públicos, eso es algo bastante atractivo. Un bloque 9HA2 podría reemplazar lo que antes requería 2 turbinas más pequeñas, con menos cimentaciones que verter, menos sistemas auxiliares que instalar y un equipo más pequeño para operar todo el sistema. Pero esa consolidación también era un problema. Cuando un solo eje entrega la producción que antes daba una planta de varias unidades, sacarlo de línea deja fuera de servicio todo el bloque. Las paradas programadas deben planearse con meses de anticipación según la demanda de la red, y una parada no programada elimina en segundos la capacidad equivalente a la de una ciudad del sistema. La 9HA2 también estaba ligada a una apuesta corporativa mucho más grande. En 2015 GE había cerrado la adquisición de $10.000 millones del negocio de energía de Alstom, absorbiendo las operaciones de turbinas de vapor, red y servicios de la empresa francesa. La empresa combinada ahora era el mayor proveedor de equipos de generación de energía en el mundo, y sus pronósticos asumían una demanda fuerte y sostenida de turbinas de gas de alta eficiencia durante la década de 2020. Jeff Immelt, el director ejecutivo de GE en el momento del acuerdo con Alstom, había apostado una parte significativa del futuro de la empresa a que esa demanda se materializara. La 9HA2 era una parte importante de esa estrategia. Era la unidad que GE quería que las empresas de servicios públicos eligieran de entrada al planear una nueva planta de gas y el punto de referencia contra el cual se medirían Mitsubishi y Siemens. Exigirle tanto a la plataforma dejó muy poco margen para el error en la sección caliente. Cada grado adicional en el combustor y cada metro por segundo extra en la punta de la pala aumentaba la carga sobre los componentes más cercanos a la llama. El primero de esos componentes que se pondría a prueba en operación real serían las palas de la etapa 1 de la turbina, la primera fila de palas que el gas caliente golpea al salir del combustor y los componentes más castigados de toda la sección caliente. Y ahí fue donde empezaron a surgir algunos problemas. Cuando las palas fallaron. Entonces, un gran problema surgió en septiembre de 2018, cuando 4 turbinas 7HA fueron desconectadas después de que la oxidación afectara las palas de la primera etapa de la turbina en las plantas Colorado Bend 2 y Wolf Hollow 2 de Exelon en Texas. Las palas afectadas sufrieron un problema de oxidación que las degradó más rápido de lo esperado.
Más tarde, GE dijo que había identificado el problema en 2015 y que su solución utilizó un método de fundición anterior que ya se empleaba en otros modelos de turbinas. Aún así, una de las unidades en Texas sufrió una falla en la pala lo suficientemente grave como para sacar la turbina de servicio. 4 turbinas 7HA en Texas fueron apagadas para reparaciones y la respuesta pronto se extendió al extranjero. Posteriormente, Reuters identificó al menos 18 turbinas HA que habían sido apagadas o estaban programadas para trabajos en las palas, aunque GE se negó a proporcionar su propio total a nivel de flota. Para los operadores, esta interrupción fue, por supuesto, considerable. Cada bloque HA afectado representaba cientos de megavatios temporalmente no disponibles, y GE finalmente reservó $480 millones para abordar los problemas de las palas en sus flotas 7HA, 9HA y 9FB. La respuesta de ingeniería de GE avanzó en 2 frentes diferentes. A corto plazo, la empresa fabricó palas de repuesto con una química de recubrimiento revisada y un proceso de aplicación modificado, y las envió a los operadores afectados tan rápido como la línea de fundición de Greenville podía producirlas. A largo plazo, el diseño de la sección caliente se rediseñó con cambios en la forma en que el aire de enfriamiento se distribuía a lo largo de la superficie de la pala y en cómo la barrera térmica se adhería al metal debajo. Una vez reparada, la flota volvió a entrar en servicio durante 2019 y no se han reportado más fallas catastróficas de palas del mismo tipo en los años posteriores. Sin embargo, el daño corporativo fue más difícil de reparar. GE Power había estado perdiendo dinero por más de un año antes de que surgiera el problema de las palas. El mercado global de turbinas de gas se estaba debilitando, ya que las empresas de servicios públicos comenzaron a firmar más contratos para energía eólica y solar. La integración de Alstom estaba excediendo el presupuesto y retrasada, y la división había hecho una depreciación de fondo de comercio de $22.000 millones en octubre de 2018 relacionada con los activos de Alstom. La crisis de las palas se sumó a todo eso. Más o menos al mismo tiempo, GE también pasó por un ciclo de cambios en el liderazgo. John Flannery, quien había asumido como director ejecutivo después de Jeff Immelt apenas 14 meses antes, fue removido por la junta directiva de GE el 1 de octubre de 2018 y reemplazado por Larry Culp, el primer externo en dirigir GE en los 126 años de historia de la compañía. Culp heredó una división de energía en retroceso y una línea de productos emblemática cuya reputación de confiabilidad acababa de verse bastante socavada. Lo que siguió fueron recortes de personal que llegaron hasta Belfort, la fábrica francesa donde se ensamblaba la familia HA y donde Macron había recorrido las instalaciones 3 años antes. En mayo de 2019, GE anunció planes para eliminar alrededor de 1,000 empleos en la planta, aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral. Los sindicatos franceses convocaron huelgas, el gobierno citó a los ejecutivos de GE en París y la reacción política se prolongó durante meses. ¿Los franceses? En huelga, la planta que había sido presentada como prueba del compromiso de GE con la manufactura europea ahora era el costo visible de un mercado que había cambiado. Primer encendido durante el confinamiento. La recuperación no vino de Belfort ni de Greenville. Vino de un tramo de terreno industrial recuperado en la costa sur de Johor, donde una empresa de servicios públicos de Malasia estaba construyendo la primera planta comercial con la turbina 9HA2. El proyecto se llamaba Track 4A y más tarde sería renombrado como Sultan Ibrahim Power Plant, en honor al gobernante de Johor. El sitio se encontraba en Pasir Gedong, un puerto industrial lo suficientemente cerca de Singapur como para que el horizonte de la ciudad fuera visible al otro lado del estrecho en un día despejado. El contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción del sitio fue otorgado a la corporación CTCI de Taiwán, con GE suministrando 2 turbinas 9A2 en el corazón de la planta. Los números en papel eran bastante simples. 2 turbinas, 2 generadores de vapor por recuperación de calor, 2 turbinas de vapor para una producción combinada de 1.440 megavatios. El costo total del proyecto ascendió a aproximadamente 1.100 millones. Una vez terminada, sería la primera planta 9HA2 operativa en cualquier parte del mundo y el mayor bloque único de ciclo combinado de Malasia. La unidad 1 logró su primer encendido en marzo de 2020, pero Malasia impuso su orden de control de movimiento en reacción a la pandemia de COVID-19 ese mismo mes. Los viajes internacionales, el acceso de especialistas y las cadenas de suministro se vieron interrumpidos de repente, y Singapur introdujo sus propias restricciones de confinamiento a principios de abril. El proyecto no se detuvo por completo, pero el plan original de puesta en marcha se volvió imposible de seguir. Las cadenas de suministro que abastecían el sitio, los especialistas de GE que venían de Francia y Estados Unidos para supervisar la puesta en marcha y los turnos rotativos de los subcontratistas de CTCI, todo se detuvo al mismo tiempo. El problema es que poner en marcha una 9HA2 no es un trabajo que se pueda pausar así nada más. Los álabes y los sellos están ajustados a condiciones específicas de gas.
El sistema de control necesita un ajuste en tiempo real bajo carga, y un generador completamente nuevo tiene que ser probado en la red por etapas durante varias semanas. Abandonar el proyecto significaba que todo el cronograma se retrasaría más allá de la fecha contractual de operación comercial, con penalizaciones incluidas. Lo que siguió fue una campaña de puesta en marcha improvisada, realizada bajo normas de salud pública que cambiaban semana a semana. Los ingenieros de GE en Greenville y Belfort se conectaron al sistema de control de la planta mediante conexiones remotas seguras y guiaron por videollamada a los técnicos malasios en planta durante los procedimientos, a menudo a las 3 de la mañana, hora local, para coincidir con el horario laboral de los ingenieros. La fuerza laboral local realizó más trabajo práctico de lo que el plan original había anticipado. CTCI aceleró los programas de capacitación para técnicos de instrumentos, electricistas y operadores de turbinas malasios, y el sitio adoptó una estricta zonificación entre los grupos de trabajo para que un solo caso positivo no detuviera todo el proyecto. El equipo de protección personal era obligatorio dentro del edificio de turbinas durante meses. Las rotaciones del personal se reorganizaron en torno a los periodos de cuarentena en lugar de los turnos habituales. Pero al menos el cronograma se mantuvo. La unidad 1 alcanzó la operación comercial el 1 de enero de 2021. La unidad 2 le siguió el 19 de febrero. La planta terminada era capaz de suministrar electricidad a alrededor de 3 millones de personas, aproximadamente una décima parte de la población de Malasia, desde un solo sitio en Pasir Gedong. En noviembre de 2021, Power Magazine nombró a Southern Power Generation Plant como su planta del año. La 9HA2 había pasado de ser una presentación en Belfort a convertirse en un bloque operativo en las redes eléctricas de Malasia, y lo había logrado a pesar de las peores condiciones de puesta en marcha que la industria había visto en la memoria reciente. El puente con la fecha límite. Después de Malasia, la cartera de pedidos siguió avanzando. La central eléctrica Jawa One de Indonesia seleccionó 2 turbinas 9HA-2 para una planta de ciclo combinado de 1.760 megavatios, mientras que otros proyectos de la clase HA continuaron en otras partes de Asia y el Golfo Pérsico. Para cuando Jawa One estaba en funcionamiento, la empresa que vendía estas turbinas estaba siendo reorganizada en torno a ellas. En 2021, GE anunció que se dividiría en 3 empresas separadas, y en abril de 2024 las divisiones de energía, renovables y redes se escindieron como GE Vernova, que cotiza en la Bolsa de Nueva York como una empresa independiente. La plataforma HA pasó a formar parte de ella como el producto insignia del negocio de energía a gas de la nueva empresa. El papel que las compañías de servicios públicos quieren del 9HA2 ha cambiado desde que Beshan estableció su récord en 2016. La propuesta de venta inicial era una carga base constante con la mayor eficiencia del mercado. Ahora la propuesta es, en cambio, la flexibilidad. Un 9HA2 en configuración de ciclo combinado puede alcanzar la carga completa en aproximadamente 28 a 30 minutos desde un arranque templado, y la turbina subyacente puede mantener una salida estable a bajas cargas alrededor del 30% de la capacidad nominal y luego volver a aumentar a medida que cambia la demanda o el clima. GE Vernova comercializa una función de modo de espera que mantiene la turbina girando, con el consumo mínimo de combustible, lista para aumentar la carga en cuestión de minutos cuando baja el viento o un campo solar queda cubierto por nubes. Esa flexibilidad es la razón por la que los planificadores de redes en países que están incorporando grandes cantidades de energía eólica y solar siguen comprando estas unidades. Una planta moderna de ciclo combinado emite aproximadamente entre 350 a 400 kilogramos de CO2 por megavatio hora, en comparación con alrededor de 900 de una planta típica de carbón. Reemplazar un bloque de carbón de los años 80 con una 9HA2 reduce las emisiones por unidad de electricidad a menos de la mitad, y el rápido aumento de potencia permite que la red absorba más energías renovables sin depender de reservas más lentas y contaminantes. Una 9HA2 puesta en servicio en 2024 tiene una vida útil de diseño de aproximadamente 30 años. Los gasoductos, los terminales de GNL y los contratos de suministro a largo plazo construidos para alimentarlo tienen vidas propias. Cada nueva planta de este tamaño asegura una cadena de combustión de combustibles fósiles que se extiende hasta bien entrada la década de 2050, la década en la que la mayoría de los países clientes se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero. El escenario de emisiones netas cero de la Agencia Internacional de la Energía exige que la generación de gas sin mitigación caiga drásticamente durante el mismo periodo. La respuesta declarada de GE Vernova es el hidrógeno. La plataforma HA se vende como capaz de quemar una mezcla de gas natural e hidrógeno. Actualmente, con los combustores actuales calificados para hasta aproximadamente un 50% de hidrógeno por volumen en la configuración estándar y una hoja de ruta hacia una capacidad del 100% de hidrógeno, con actualizaciones de los combustores y el suministro de combustible correspondiente. Varios proyectos anunciados, incluido Intermountain Power en Utah, se están construyendo teniendo en cuenta esa ruta de conversión.
El suministro de combustible, esa es la parte más difícil. Quemar hidrógeno en una 9HA2 a gran escala requiere producción de hidrógeno verde o de bajo carbono, tuberías dedicadas o electrolizadores en el sitio, y almacenamiento diseñado para manejar un gas que se filtra por juntas que el gas natural sellaría completamente. Nada de esa infraestructura existe todavía a la escala que necesitaría una flota de turbinas HA. Lo que suceda con estas plantas en las próximas 2 décadas depende menos de la ingeniería que de las políticas públicas que se están definiendo en torno a ellas. Una 9HA2 puede ser un puente flexible hacia una red de baja emisión de carbono o un activo varado pagando deudas por combustible que sus operadores ya no tienen permitido quemar. La 9HA2 hereda un largo legado. La búsqueda durante décadas de una mayor eficiencia que pasó por la bahía de Bagan y Beshan. La crisis de los árabes que obligó a inspecciones y reparaciones en toda la flota HA durante las mayores dificultades corporativas de GE y la puesta en marcha durante la pandemia de Pasir Gedong que puso la primera planta comercial 9HA2 en la red de Malasia. Los logros de ingeniería quedaron absolutamente establecidos. Una sola 9HA2 puede producir alrededor de 571 megavatios por sí sola, mientras que un bloque de ciclo combinado puede alcanzar aproximadamente 838. Lo hace mientras controla temperaturas, presiones y fuerzas rotacionales extraordinarias dentro de maquinaria que se espera funcione de manera confiable durante miles de horas. Lo que significará la 9HA2 dentro de 50 años depende de las decisiones que se están tomando ahora en las capitales, más que en GE. Generación de respaldo para redes con alta penetración de energías renovables, un puente listo para hidrógeno con el suministro de combustible adecuado y mejoras en la cámara de combustión o el último gran auge de las turbinas gigantes de combustibles fósiles. La GE Vernova 9HA2 está diseñada para quemar combustible de manera más eficiente, justo en el momento en que el mundo está decidiendo cuánto tiempo más quiere seguir quemando combustible. Gracias por vernos.